Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Decía en el primer servicio que hemos venido recorriendo la carta a los Gálatas y hemos cubierto los primeros 4 capítulos y ahora como que la carta comienza a tomar otra dirección, no distinta, sino de una manera muy paulina, donde él toma sus primeras porciones de las cartas y habla de forma teológica para luego entonces irse a la parte práctica de la teología que él discutió. Él hace eso en Romanos, por ejemplo, 11 capítulos hablando de teología pura, y en el capítulo 2, entonces 10 capítulos, bueno, depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Porque Romanos puede ser dividido en 2 o puede ser dividido en 3, y en eso como que mi mente ahí se confundió un poco, pero si lo mira de 3 maneras, cuando llegamos al capítulo 8, Pablo comienza a hacer cierta práctica de lo discutido y dice, por consiguiente, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Sin embargo, si divide Romano en 2, va del capítulo 1 hasta el capítulo 11 completo, y en el 12 Pablo habla de una manera similar. Y yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Él está tratando de decirnos ahora toda la teología que yo desempaqué en 11 capítulos. Ahora yo quiero que tú veas cómo eso se lleva a la práctica. Hace lo mismo ahora en Gálatas, 4 capítulos, hablándonos de teología. Alguna de esa parte de esa teología fue pesada, pero ahora Pablo está listo para aterrizar. Y entonces, en vez de entrar directamente al capítulo 5 y tratar de descender de donde estábamos, yo pensé que sería una buena idea hacer un puente que nos permita ver la conexión entre los primeros 4 capítulos y los próximos 2. Un puente que nos permita entender un poco mejor todavía la ley de Dios, la ley de Moisés dada por Dios, versus algo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, y es que él o nosotros no estábamos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Le dice eso a los Corintios, vuelve y le dice eso a los Gálatas, se lo dice en Gálatas 6:2. Y nosotros necesitamos entender qué es esto de la ley de Cristo, porque la ley de Moisés, aunque le llamamos de esa manera, fue dada por Dios, al final es la ley de Dios también. Sin embargo, hay como una cierta diferenciación entre una y otra. Entonces, antes de irnos a la parte práctica de Gálatas, lo que yo voy a hacer en el día de hoy es precisamente ayudarles a ver cuál es esa ley de Dios versus la ley de Cristo. Y decía que en vez de versus, ahí debería tener una y, porque la ley de Dios no puede ser contraria a la ley de Cristo. Lo que necesitamos es entender una y otra. Entonces, este es el mensaje puente entre capítulos 1 al 4 de Gálatas y capítulos 5 al 6. A lo largo de las exposiciones que hemos visto, hemos estado hablando de los judaizantes. Personas del mundo judío, con su judaísmo como religión, que quizás abrazaron la fe cristiana, pero que no estaban dispuestos a desabrazar el judaísmo, y por tanto estaban insistiendo en que los creyentes de las iglesias de la región de Galacia tuvieran que abrazar el judaísmo. Y ellos resumían todo el judaísmo, por lo menos para la discusión de esta carta, en la circuncisión. De manera que cuando ellos insisten en la circuncisión, no estaban insistiendo simplemente en el mero acto, sino todo lo que estaba detrás, las obras de la ley para poder ser salvos. Los judaizantes de antes son los mismos en cierta medida que los legalistas de hoy, de otra manera. Los judaizantes no entendieron la ley. No cumplieron la ley tampoco. Y de esa misma manera, los legalistas del mundo cristiano ni entienden la ley ni cumplen la ley, pero te condenan con la misma ley que ellos ni cumplen ni entienden.
Por otro lado, hay un grupo de creyentes, de cristianos, denominados antinomistas, anti-contrario, noma ley, que están en contra de la ley, que quieren un libertinaje, que quieren vivir según mi criterio, según yo sienta, según yo piense, a lo Frank Sinatra, a lo mi manera. Esos tampoco entienden la ley, pero tampoco entienden la gracia. Y luego está Pablo, que está tratando de predicar una salvación por gracia, ayudándonos a entender que por medio de esta salvación por gracia es que yo vengo a disfrutar de la morada del Espíritu, y la morada del Espíritu nos da a nosotros el poder para comenzar a obedecer la ley de Dios. Déjame decir eso otra vez. La salvación es por gracia. Por medio de esa gracia, la morada del Espíritu viene a mí, y el Espíritu entonces, ya morando en mí, me empodera por gracia para comenzar a obedecer la ley de Dios. Pero nosotros necesitamos entender esa ley. La ley de Dios es una sola. Sin embargo, para ayudarnos a entender la ley como se vio en el Antiguo Testamento, cómo se vivió, los teólogos han dividido la ley, que no son tres, es una, pero la han dividido en tres, para ayudarnos a entender. Es como un Dios, tres personas. En este caso no es para ayudarnos a entender, sino porque esa es la realidad. En este caso es una ley, y luego hay tres divisiones hechas por los hombres para ayudarnos a entender esa ley. Entonces estaba la ley ceremonial, o leyes ceremoniales, que apuntaban a Cristo, que tenían que ver muchas de ellas con las fiestas, tenían que ver con los rituales, las ceremonias, lavado de las manos, lavado de los pies, antes de comer, antes de sentarme a la mesa, tenía que hacer ciertas cosas. Antes de ofrecer un sacrificio tenía que lavarme las manos. Antes de ir al templo en el día de reposo tenía que lavar mis ropas, tenía que bañarme. Las leyes ceremoniales. Y ahí los fariseos y los escribas y los judaizantes tenían licenciatura, maestría, doctorados, PhDs, pero se quemaban en todos los exámenes. Luego estaban las leyes oficiales, o civiles más bien. Como su nombre dice, las leyes que ayudaban o ilustraban o comandaban qué hacer en caso de violaciones. Cuando tú matabas a alguien, se suponía que tu sangre debía ser derramada. Por ciertos delitos, se suponía que tú debías ser apedreado. En esos casos, ellos no eran tan buenos exigiendo eso, porque no hay muchos registros en la historia hebrea de que apedrearon a mucha gente por violaciones de ciertos pecados. No es que no los hay, pero son escasos. De manera que su área de concentración eran las leyes ceremoniales. Y luego entonces la ley moral, resumida en los 10 mandamientos, todo eso formaba parte de la ley. Cuando Cristo vino a enfatizar la ley moral, porque las leyes ceremoniales se quedaron atrás con la venida de Cristo. Apuntaban a Cristo, Cristo llegó, ya no hay razón para celebrarlas. Las leyes civiles fueron dadas a Israel como nación, para Israel. Cristo vino para todas las naciones, terminaron las leyes civiles. Pero la ley moral permaneció. Y entonces yo quiero comenzar a explorar esa ley moral a la luz de la ley de Cristo. ¿Okay? Porque es la ley de Cristo que es congruente con la ley moral del Antiguo Testamento. Entonces, en una ocasión, Cristo tiene un encuentro con fariseos, escribas. Te voy a leer el encuentro de Mateo 22, a partir de versículo 34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, es un escriba, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En esencia, Cristo estaba diciendo, tú sabes cuáles son los 10 mandamientos que resumen la ley, ¿verdad? Los primeros 4 tienen que ver con Dios. Entonces, el gran mandamiento de la ley de Dios es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Ahora, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo que el segundo es semejante al primero? El primero tiene que ver con Dios, el segundo tiene que ver con el hombre, precisamente. Porque el segundo tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre y por tanto es semejante al primero. Ahí es donde está la semejanza. Y si cumple esos dos, ya habrás cumplido con el resto de la ley de los profetas. Esa es la ley de Cristo. Si quieres saber de qué ley Cristo estaba hablando, o Pablo estaba hablando cuando escribió a los Corintios, la ley de Cristo, esa es. En Gálatas 6:2, la vamos a ver más adelante, esta es la ley de Cristo. Esa ley, de una u otra manera, estaba en el Antiguo Testamento. Y Cristo lo ilustró en otra ocasión. En otra ocasión, para que tú puedas ver, se le acercó otro grupo de gente, o otro individuo, representando a un grupo de personas. Yo quiero leerte ahora ese texto de Lucas 10, comenzando en el versículo 25. Cierto intérprete de la ley, un escriba, se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es una pregunta. Nota el experticio de Jesús, siempre respondiendo una pregunta con otra pregunta. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Tú quieres saber qué se hace para heredar la vida eterna? Dime primero qué está en la ley. Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Te suena familiar? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabe exactamente lo que Cristo le respondió a otra persona en otro contexto. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Escucha ahora. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dijo: ajá, déjame ver si yo entendí lo que tú estás tratando de hacer. Porque si hubo algo en que los escribas eran expertos, es encontrar... No, déjame devolver. Los escribas y nosotros hoy en día. Es encontrar dónde es que la ley no se aplica a mí. ¿En qué caso la ley se aplica a ti, pero mi caso es distinto? Ahí nadie nos gana. Y como Jesús es Jesús, Jesús dice: déjame darle la vuelta a esto. Jesús continúa, versículo 30. Respondiendo Jesús: cierto hombre de Jerusalén, él le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dice: ahora hablamos. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Eso era un trayecto extremadamente peligroso, tortuoso, muchas curvas, muy desierto. Tan peligroso que todavía en la década de 1930 de nuestra época, se decía que era un trayecto que tú no lo debías hacer solo de noche. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto.
Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Los religiosos, el sacerdote, el levita, el pastor de hoy, el diácono de hoy, lo vieron y le pasaron por el lado. Pero cierto samaritano, nada religioso, que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. Aquí viene Jesús raramente respondía a las preguntas directamente. Aquí viene la pregunta ahora. Tú me hiciste una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo le da una parábola y dice, ¿cuál de esos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. ¿Tuviste lo que Jesús hizo? Tú quieres saber quién es tu prójimo. Tú lo que andas buscando es ver a cuál prójimo es que tú no tienes que ayudar, porque en este caso la ley no se aplica a ti. Y Cristo le dice, mira la parábola. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de los 3, el levita, el sacerdote y el samaritano, cuál de esos 3 demostró ser prójimo para el hombre que estaba medio muerto? En otras palabras, escriba. Yo lo que quiero saber es si tú eres un prójimo para los demás. Olvídate de quién es tu prójimo. ¿Entendiste? Porque el levita y el sacerdote que le pasaron por el lado hicieron un mal uso de la ley. Esto fue lo que ellos hicieron. La ley ceremonial me dice que si yo toco a un hombre que está muerto, y a lo mejor ya está muerto, él lucía medio muerto, pero a lo mejor está muerto, yo quedo inmundo por 7 días, no puedo ir al templo, las ceremonias son más importantes que la vida, no puedo tocarlo. De manera que encontré la excusa perfecta y encontré cómo definir quién no es mi prójimo. De manera que ellos hicieron uso de la ley ceremonial para violar la ley moral. Porque la ley ceremonial pregunta, ¿qué me pasa a mí si yo hago algo por este hombre? Me puedo quedar contaminado. La ley moral pregunta, ¿qué me pasa a mí si yo no hago algo por este hombre? ¿Por qué la ley moral pregunta, ¿qué me pasa a mí si yo no hago algo por este hombre? Porque el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú fueras el que está ahí y no ayudas, no te ayudan, algo te va a ocurrir. El legalista está continuamente buscando lo que en inglés llaman loophole para encontrar dónde la ley no se aplica, de manera que mi caso es distinto. Es como yo voy manejando y alguien me toca el vidrio y me está pidiendo, esa gente lo que andan es buscando dinero para después gastarlo en vicios. En este caso no se aplica a mí, ese no es mi prójimo. Los vecinos de aquel lado de la frontera son así, asado, eso no son mi prójimo, no se aplica, eso no es mi prójimo. No, que esa persona que tiene un niño cargando, lo que pasa es que lo alquilan y después el dinero no es para ellos, pero tú conoces a esa persona. No, pero alguien me dijo que vio en una ocasión una señora que otra persona le dijo que hace como 6 meses, eso es lo que ella estaba haciendo, por tanto esta también es igual. Aquí no se aplica, yo estoy fuera del segundo mandamiento de la ley de Dios.
No estamos tan lejos del sacerdote y el levita de la parábola. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley de Dios? Tú ama a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Y el siguiente es semejante, no igual, pero muy semejante. Y al prójimo como a ti mismo. El primero tiene que ver con Dios y el segundo con la imagen de Dios en el hombre. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Gálatas? Todo, absolutamente todo. Leímos en Gálatas 3:28, en Cristo ahora, bajo la ley de Cristo, no hay ni griego ni judío. De manera que no hay samaritano ni judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos. No lo hay. Porque todos somos portadores de la imagen de Dios, no importa cuál es su procedencia y no importa cuál es su relación contigo. Literalmente hablando. El samaritano tuvo compasión. El problema es que la falta de compasión niega la imagen de Dios en el otro. Y eso no es pequeño. En el Nuevo Testamento, Santiago dice, si alguien te pide algo, porque no tiene algo que comer, no le vayas a salir con que voy a orar por ti, porque eso él no come con eso. Él no se llena con eso. Cuando tú lees los 10 mandamientos, el 6º mandamiento dice, no matarás. Esa es la capa de arriba del mandamiento. O sea, no es todo el mandamiento. Recuerda que los mandamientos tienen la letra de la ley, el espíritu de la ley. Cristo vino a enseñar el espíritu de la ley porque ellos solamente conocían la letra de la ley. Y Cristo le dice cualquier persona, le cita el 6º mandamiento, y le dice cualquier persona que le dice idiota a su hermano o raca, sin razón, está en peligro del fuego del infierno. Porque se os dijo, no matarás. Porque el 6º mandamiento de la ley de Dios está ahí no simplemente para que no mates al otro, está ahí para proteger la dignidad del ser humano que está en el prójimo. No importa si es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu amigo, tu enemigo, la persona que te maldice, la persona que te bendice. Esa es la realidad. La razón por la que Cristo dijo que debiéramos amar a nuestros enemigos es precisamente por eso, porque tu enemigo tiene la imagen de Dios y hubo un momento en que tú eras enemigo de Dios, Romanos 5:10, y Dios te amó en tu enemistad con Él. En la parábola, el samaritano, que conocía menos que el intérprete de la ley, fue el que tuvo compasión. Tuvo lo que frecuentemente nosotros no sentimos por el otro. La compasión en el original, esta palabra es splagnixomai, y esta palabra tiene que ver con entrañas como el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos. Es algo profundo, de manera que la compasión es un sentimiento profundo. Es como una metáfora para referirse a algo que tú sientes en tu interior, lo que Jesús sintió cuando vio a las multitudes y fue movido por las multitudes. Es simplemente la expresión externa del amor interno que tiene una imagen de Dios por otra imagen de Dios. Eso es como es. Jesús amó a las multitudes, pero amó a las multitudes porque estaban formadas por múltiples imágenes de Dios, una a la vez. Y su amor por ellos lo movió a la compasión. Cuando él vio gente con hambre, quiso darle de comer. Cuando él vio personas enfermas, a unos le devolvió la vista, a otros lo paró y los hizo caminar.
a otros le devolvió la audición, a los leprosos los limpió. Cuando vio a personas llorando porque habían perdido sus seres queridos, les devolvió a sus seres queridos. A Lázaro lo llamó de ultratumba, al hijo de la viuda lo levantó y se lo entregó a su propia madre. Jesús fue conmovido por el dolor del otro. Jesús sintió lo que el otro sintió. El gran teólogo del pasado, W. Warfield, escribió un libro que es de dominio público, está en inglés, La vida emocional de nuestro Señor, The Emotional Life of Our Lord Jesus Christ. Y él hace la observación que la característica número 1 a la que nosotros debiéramos concluir o debiéramos llegar cuando tú examinas la vida emocional del Señor Jesucristo es la compasión. La número 1, por encima de todas las demás, si tú analizas la vida emocional de Jesucristo, la compasión que tú y yo frecuentemente no tenemos, la compasión que la ley de Moisés, interpretada por los escribas, no te permitía tener, la compasión que tú solamente puedes experimentar, número 1, si estás bajo la ley de Cristo, y número 2, si estás empoderado por el poder del Espíritu para que Él te capacite para sentir lo que tu carne jamás llegaría a sentir. Y está tan claro en las Escrituras que ofender la imagen de Dios en el otro, aun si es tu enemigo, no es una pequeña falta. Esa es la razón por la que Cristo dice, si te maldicen, bendice. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te dan una mejilla, ponle la otra. Si tú quieres que vaya una milla, ve 2. ¿Y qué gano con eso? Cristo dice, ¿qué ganas con eso? ¿Quién ha hablado de ganancia? Así mostraréis que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, la única manera como tú puedes mostrar, como tú puedes reflejar aquello para lo cual tú fuiste creado, es si tú reflejas el carácter de Dios. Y cuando tú haces eso, eso es exactamente como Dios te ha tratado. De manera que esa es la razón por la que tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo que debes hacer. Porque hay una necesidad de que reflejes aquello para lo cual tú fuiste creado. Y la razón para la que tú fuiste creado está en Génesis 1. ¿Cuál fue? Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna otra forma de estar satisfecho con gozo, en paz, en la vida, que no seas reflejando aquella cosa para lo cual fuiste creado, y eso para lo cual tú fuiste creado es única y exclusivamente la reflexión del carácter de Dios a un mundo en perdición. Y eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos recordar. La ley de Cristo, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, porque el segundo es semejante al otro, al primero. La ley de Cristo respeta la imagen de Dios. Te motiva a respetar y amar la imagen de Dios en el otro. De hecho, cuando tú respetas la imagen de Dios en el otro, tú muestras reverencia por ese otro. Cuando respetas la imagen de Dios en el otro, tú reverencia a Dios que tiene su imagen en ese otro. Esa es una forma mejor de decirlo. Violar o ignorar la imagen de Dios en el otro niega el Evangelio, es contrario al Evangelio. Cuando viola la imagen de Dios en el otro, el Evangelio queda negado. Cuando tú no prestas atención a la imagen de Dios en el otro, tú no reflejas a Cristo. Y si no reflejas a Cristo, no reflejas el Evangelio y no reflejas que has creído en el Evangelio.
Y eso es precisamente detrás de lo que Pablo está con los Gálatas. Hey, Gálatas, ustedes escucharon el Evangelio, comenzaron a caminar bien en el Evangelio, estaban bien en el Evangelio y ahora de repente vienen unos judaizantes y quieren venderles otra vez las obras de la ley y después que estaban libres, ahora quieren esclavizarlos nuevamente después que habían sido libertados. No, Gálatas. Una y otra vez. No sé quién los confundió, quién los desvió. ¿Quién los hizo comprar una mentira como esa? Y esta idea de amar al prójimo como a ti mismo y de la imagen de Dios está en múltiples pasajes de la Biblia. Tú lo encuentras en Levíticos 19:18, en Lucas 10:27, en Mateo 5:43, Romanos 13:9, Mateo 19:19, Gálatas 5:14, Mateo 22:39, Santiago 2:8, Marcos 12:31. Santiago dice, no puedes con los mismos labios que tú adoras a Dios, no puedes maldecir a tu hermano. Punto. No hay un punto ahí, que es portador de la imagen de Dios. Santiago quería que yo entendiera, que tú entendieras la razón por la cual mis labios no pueden decir una cosa de un lado y otra cosa de otro lado. Jesús desembarcó, vio a las multitudes, imágenes de Dios, imágenes de Dios, imágenes de Dios, imágenes de Dios, y tuvo compasión de ellas porque las vio angustiadas y abatidas. Las vio sin rumbo, sin dirección, sin salvación, sin propósito, sin significado. Sin quien las oyera, sin quien las orientara, sin quien les brindara una palabra de consolación. Porque en realidad eran ovejas sin pastor. Y las ovejas sin pastor así están intimidadas. Y cuando Jesús vio a la multitud y tuvo compasión, en una ocasión por lo menos comenzó a enseñarle muchas cosas. Pero resulta que ya era tarde. Y sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. En otras palabras, despídelo para que resuelvan. Pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Como Jesús sintió compasión, Él quiere resolver el problema. Como los discípulos no sintieron compasión, que resuelvan ellos. Y Cristo dice, no, yo las vi. Yo vi cosas que ustedes no vieron. De manera que siéntenlas. Vamos a darle de comer. ¿Vieron la misma gente? El mismo día, en las mismas condiciones, a la misma hora. Yo sé que los discípulos no tenían reloj, pero permíteme la analogía. Los discípulos vieron el reloj y dijeron, es tarde. Cristo vio el corazón y dijo, están heridos. Viendo el reloj, los discípulos dijeron, devuélvelos. Cristo viendo el corazón dijo, siéntenlos. Porque no hemos terminado. Porque aquí hay que hacer algo. Hermanos, mientras más centrado tú estás en ti mismo, más frecuentemente te sientes interrumpido y todo te parece una interrupción, una molestia, una quitada de tiempo. Y Jesús, que conoce nuestros corazones y conoce nuestro autocentrismo, nuestro egocentrismo, permite múltiples interrupciones tratando de decirnos, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo vas a tener los ojos puestos en ti, en tus necesidades? ¿Y cuándo vas a comenzar a ver las necesidades del otro? Es que ese otro está muy mal. Precisamente, si tú piensas que está mal y tú piensas que tú sabes cuál es la razón y cuál es la causa, entonces ¿por qué no le ofrece el tratamiento y la cura? Porque para nosotros sentir compasión necesitamos tener los ojos puestos en los demás y no en nosotros.
Yo te he dicho esto otras veces, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea mi pecado, el ADN de ese pecado es el egocentrismo. No importa cómo tú lo veas, no importa cuál sea el pecado, pequeño o grande, como tú lo puedas catalogar, hay una sola razón por la que estamos cometiendo este pecado, es porque somos todavía egocéntricos. Como yo lo sé, Pablo lo definió en 2 Corintios 5:15, para que aquellos que ahora viven ya no vivan para sí, ahí está el egocentrismo. Entonces, ¿qué hago, Pablo? ¿Cómo me curo de eso? Sino que viva para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo peco, y claro que peco, cuando yo peco, hay una sola razón por la que estoy pecando, es porque en ese momento yo no estoy viviendo para aquel que murió y resucitó para mí, yo estoy viviendo para mí. El ADN del pecado es el egocentrismo, y eso es exactamente la razón por la que no tomo en cuenta la imagen de Dios en el otro, pero es la misma razón por la que no siento compasión por ese otro. Las enfermedades movieron a Cristo a la compasión, el hambre movió a Cristo a la compasión, los endemoniados movieron a Cristo a la compasión y los libertó. Los endemoniados. ¿Y tú sabes qué movió a Cristo a la compasión casi como ninguna otra cosa? El yugo religioso que los fariseos y los saduceos y los escribas impusieron sobre la población. Lo que los legalistas de su época impusieron sobre ellos, nunca cumpliendo el estándar que ellos querían que otros cumplieran, todo el tiempo tratando de encontrar de qué manera en mi caso la ley no se aplica, en tu caso sí, en mi caso no. Como en la parábola de el samaritano y el levita y el sacerdote. Y esa es la razón por la que Cristo dice, venid a mí, dejen esa gente. Todo lo que estáis cargados y cansados. No solamente lo que estaban cargados y cansados de su pecado, lo que estaban cargados y cansados del yugo religioso por cientos de años, imponiéndole una ley que ellos no tenían la capacidad de cumplir, que ellos no entendían y mucho menos cumplían. Venid a mí. ¿Y qué tú tienes para nosotros? Yo tengo un yugo liviano y mi carga es ligera. No como el yugo de ellos. ¿Y cuál es ese yugo? Yo tengo una ley. No tengo 600 mandamientos como la ley de Moisés, 600 y tantos mandamientos. Yo tengo 2. En serio, sí, 2. Tú amas a Dios, tú amas al prójimo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú quieres ver otra vez cómo actúa esto de la imagen de Dios y cómo actúa la ley de Cristo? ¿Y por qué es que Pablo está insistiendo que ya no estamos bajo la ley de Moisés como ellos la conocieron, sino bajo la ley de Cristo? Te voy a dar otro encuentro de Cristo para que lo podamos ver. Cristo está en Judea, en el sur. Tiene que ir a Samaria, que estaba en el norte. En realidad tiene que ir a Galilea, que está en el norte, pero para ir a Galilea, si tiras una línea recta, pasa por Samaria. Pero los judíos, como odiaban a los samaritanos, o se iban por el lado del Mar Muerto, o se iban por el lado de la costa, pero nunca por el medio. Pero en esta ocasión, el texto dice que Cristo tenía que pasar por Samaria. No, él no tenía que pasar por Samaria, porque habían otros 2 caminos que eran los usuales. Pero Cristo tenía una cita en Samaria. Y los judíos odiaban a los samaritanos. Esa es la razón por la que Juan y Jacobo tan fácilmente pudieron decir, ¿verdad? El día que no lo quisieron recibir en Samaria, hemos hablado de esto en otras ocasiones. No quieren recibir. Maestro, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo? ¿Que los consuma a todos estos impuros? ¿A todo este grupo sin imagen de Dios en ellos? Eso se decía de los esclavos, que no tenían almas. Estaban muy lejos de ellos. Eso fue hace 100 años. 100 y pico. Que no tenían almas. Eso se dijo de los indios de nuestro país, que no tenían almas. Lo dijo gente que decía creer en Cristo. Cristo comienza a caminar hacia Samaria y se encuentra con una mujer samaritana. Cristo se encuentra con una mujer
que en la mente de los judíos es enemiga de ellos. Estos son los samaritanos. Me imagino que el encuentro de por sí ya los irritó. Número 2, las mujeres no tenían ningún valor en la época de Cristo. Nada, cero. De manera que ellos vieron, los judíos vieron, una mujer sin valor, samaritana, sin dignidad, impura, y ahora que andaba buscando agua. Y Cristo se pone a hablar con ella. Los discípulos van a buscar algo que comer y él le dice, vayan ustedes, y yo me quedo hablando con ella. Me imagino que quedaron irritados. Pero Cristo ve a esta mujer y como él no está bajo los prejuicios que ellos sí estaban, y como nosotros necesitamos recordar que estamos en Cristo, y en Cristo no hay ni hombre ni mujer, Gálatas 3:28, ¿tú ves cómo Gálatas sale a relucir otra vez? Pues ahora no hay aquí, Cristo no está frente a una mujer y tampoco hay griegos, ni judíos, ni samaritanos. Entonces Cristo ahora no está frente a una de esas categorías, está frente a otra imagen de Dios. Y ve que esta imagen de Dios ha sido abandonada por 5 maridos que probablemente la abusaron. Y que ahora tiene un marido que el texto no dice, pero probablemente no la está tratando bien tampoco, porque no era la costumbre. Cristo vio una imagen de Dios herida, que esta mujer portaba, en necesidad de redención, no tanto de agua, de redención. Él vio una mujer que estaba más sedienta espiritualmente que físicamente. Y él entendía, obviamente, que en él no hay hombre ni mujer. Y los discípulos que vieron, otra cosa, ellos vieron el pecado, vieron la consecuencia del pecado, 5 maridos, se airaron, pero Jesús tuvo compasión. Yo creo que esa palabra es como, si tú la divides, como que también nos sirve de recordatorio con pasión. Tú debes sentir el dolor del otro con pasión. Debes ser movido pasionalmente a hacer algo por el otro que está en dolor. Es de ahí de donde Pablo no quiere que saquen a los Gálatas. Pablo no quiere que tomen a los Gálatas y lo arrastren para atrás otra vez a estos prejuicios donde había hombre y mujer, judío y samaritano. No. No es simplemente la circuncisión. No, es mucho más que esto. Pero ellos vieron la misma mujer. Sí, muchos tienen ojos, pero no ven lo que otros ven, porque no perciben la realidad detrás. Para nada. Unos ven, pero no se conduelen, porque el egocentrismo no le permite ver la necesidad, porque si la veo, a lo mejor me siento cargado de culpa de que no hice nada y yo no quiero ni puedo vivir así. Entonces no veo. O la veo pero justifico por qué no debo ayudar. Otros ven y no hacen nada porque hacer algo representaría como un inconveniente. Y ese inconveniente, tú sabes cómo yo no voy a decir, nosotros no somos tan transparentes y francos para decir, no, es que yo no, es un inconveniente para mí, para yo ayudar. No, le voy a buscar de qué manera la ley, el segundo mandamiento de la ley de Cristo, en este caso no se aplica, por lo menos para mí. Otros ven y usan la fe cristiana, la misma fe cristiana, para no hacer nada, como hicieron los norteamericanos en los años de 1800 con la esclavitud. Los norteamericanos cristianos, que incluso decidieron no hablar de esto en las iglesias porque iban a dividir la iglesia. No vamos a hablar del segundo mandamiento de la ley de Dios, porque si hablamos del segundo mandamiento de la ley de Dios, podemos dividir la iglesia. Mejor airamos a Dios y no a los miembros de la iglesia. En Europa, totalmente contrario en la misma época. No le podía hablar a un Spurgeon de poseer esclavos, lo cual no era un problema en Norteamérica.
Hermanos, la realidad es que es mucho más cómodo vivir sin interrupciones. A mí me sería más cómodo, pero no es más bíblico. Es más, no es bíblico. Jesús vio todo el tiempo lo que los discípulos no podían ver. Y fue movido por amor a ayudar al otro, al prójimo. Tú sabes que lo hemos dicho otras veces. Dejaré de decirlo cuando tome la última respiración. El amor complica tu vida, complica la vida del que ama, incluyendo la de Cristo, y descomplica la vida del amado. Y eso fue cierto en la vida de Cristo. Los discípulos querían vidas simples. Cristo quería vidas conforme a la imagen de Dios en ti. La imagen de Dios en ti, redimida, debiera de forma natural sentir compasión. Porque lo que ocurre es que la imagen de Dios, si ya ha sido redimida, debiera sentir por las cosas que Dios siente. Y esa imagen de Dios ve a otra imagen de Dios en necesidad y dice, aquí hay que hacer algo. No importa si es hombre, mujer, samaritano o judío. Es el amor de Dios en nosotros que mueve mi imagen de Dios a hacer algo por tu imagen de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que de ahora en adelante, después que él conoció a Cristo, ya no podía ver a nadie según la carne. No, anteriormente él no tenía compasión, perseguía a los cristianos, quizá dio la aprobación de que se mataran a algunos cristianos y quizá incluso llegó a matarlo él mismo, quién sabe. Pero él dice, eso era cuando yo veía las cosas según la carne. Ya yo nací de nuevo, ahora conozco la ley de Cristo y ahora conozco que tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo y que el segundo mandamiento es semejante al primero y no puedo decir que cumplo con el primero si no cumplo con el segundo, porque esos dos mandamientos no están despegados. Si no cumplo con el segundo, no cumplo tampoco con el primero. Eso es lo que Pablo había enseñado a los corintios a través de lo que el Evangelio es. Debes obedecer a Dios por amor a Dios. Entonces hay cosas de la compasión que yo necesito entender. Tú no puedes aprender compasión en un libro. No, tú no puedes aprender compasión en una biblioteca de 20,000 volúmenes. Y que todos los volúmenes hablan de compasión, jamás lo vas a aprender. Tú vas a aprender compasión cuando, le hablaba a un grupo de pastores aquí atrás el otro día, cuando un día tú tengas que entrevistar a una persona, esto es una ilustración simplemente real de mi propia vida, entrevistar a una persona y preguntarle, ¿tú estás limpio de drogas ahora? Sí. ¿A qué edad tú comenzaste a usar drogas? A los 6 años. A los 6 años. Pero tú no sabías lo que eran las drogas. No, pero mis padres eran drogadictos y me la inyectaban. Y yo te he compartido eso en otras ocasiones, pero simplemente quiero recordártelo. En ese día yo casi oí, no estoy esperando oír la voz audible de Dios, pero es como si la hubiese oído cuando Dios me decía, eso es para que no juzgue lo que no conoces. Lo que tú no conoces, lo que tú no entiendes, no lo juzgue. Porque este fue un adicto sin saberlo, aunque posteriormente él tuvo la oportunidad de salir de eso. Tú no aprendes compasión a menos que estés no solamente con personas en dolor, sino tratando de entender su dolor. Y como nosotros no vivimos así, sino que estamos tratando de comprender nuestro dolor, nuestra dificultad, nunca aprendemos compasión. Porque nuestra tendencia es a querer que se tenga compasión con nosotros. Tu tendencia y la mía. La compasión, para yo experimentarla, yo tengo que estar centrado en el otro. Tengo que ser otrocéntrico, no egocéntrico. Tengo que considerar otro como superior a mí mismo. Eso es como tú comienzas a experimentar la compasión.
Y en tercer lugar, la compasión toma en cuenta las consecuencias que el otro experimentaría si yo no hago algo por él, si yo no intervengo. Ve la necesidad humana, quiere llenarla, considera las consecuencias de yo no hacer nada. Mientras la respuesta de Jesús fue una de compasión, la respuesta de los discípulos frecuentemente fue una de condenación. ¿Y por qué somos así? Porque los que ahora viven todavía siguen viviendo para sí mismos, por nuestro egoísmo. Cuando la compasión es expresada, no es más que el amor interno por la imagen de Dios en el otro. Por eso es que la Biblia no me da chance, no me da un espacio, un solo espacio para odiar a ninguna persona. No me da una molécula de espacio. Porque no hay personas humanas que no sean portadoras de la imagen de Dios. Y no hay personas humanas que no puedan ser redimidas de su condición. Y mucho más si ya Cristo pagó por sus pecados y pagó sangre por ellos. El problema del egoísmo es que el egoísmo, si lo personificamos, él no se inmuta por nadie, por nada. Él no tiene sentido de urgencia. Déjalo ahí que espere. Pero que te están esperando, sí, no importa, pero tiene una hora esperando, está bien, yo estoy ocupado, yo voy después. No tiene sentido del tiempo, no tiene sentido de urgencia. Cuando se pueda, pero ¿cómo que cuando se pueda? No, cuando yo pueda, o sea, el egoísmo. Y Cristo nos está diciendo, si el Evangelio verdaderamente te ha definido, no si tú sabes cuál es la definición del Evangelio, no, si el Evangelio ha definido tu vida, entonces se supone que ya tú no ves a nadie, subraya a nadie, según la carne, de manera que ahora toda persona es una portadora de la imagen de Dios y tú estás ahí para reflejar, si tú conoces a Cristo, tú estás ahí para reflejarle a esta persona que conoce o no conoce a Cristo, cómo verdaderamente luce la imagen de Dios redimida en el hombre, de tal manera que ahora tú estás llevando a cabo el propósito para el cual tú fuiste creado en el primer lugar. Llena la tierra de la imagen de Dios. Crecer y multiplicaos. No te creas que el Señor Dios dijo crecer y multiplicaos porque yo lo que quiero es llenar la tierra de muchachos. No es así. Crecer y multiplicaos porque yo quiero llenar la tierra de mi imagen. De manera que tu mejor motivación para tener hijos es querer contribuir a llenar la tierra de la imagen de Dios en este planeta. Esa es la razón. De hecho, eso es lo que Malaquías dice, que Dios de dos hizo uno, ¿para qué cosa? De Dios hizo uno, ¿con cuál intención? Para que Dios pudiera tener una descendencia para Él. Si esa es tu motivación, gloria a Dios, aleluya. Para eso Dios creó la unión del hombre y la mujer. Tú puedes ver hasta dónde puede llegar como el egoísmo y la manera de distorsionar la ley de Dios. En la época de Jesús, en el primer siglo, había gente que pensaba, judíos que supuestamente adoraban al Dios creador, que pensaban que era mejor que los nacimientos de gentiles no se produjeran porque habría un gentil más en la tierra. Y Dios decía, no, yo quiero una imagen más de Dios en la tierra. Ese fue el propósito. De manera que Dios use este mensaje para hacernos reflexionar, capacitarnos a
a reflexionar primero y luego que entendamos, capacitarnos por medio de la morada de su Espíritu a reflejar la imagen de Dios en nosotros a otros que también son portadores de la misma imagen, de tal manera que otros puedan escuchar el mensaje de salvación y luego verlos en nuestras vidas, de manera que verdaderamente nosotros podamos mostrar el poder del Evangelio cuando hace residencia en un ser caído y lo transforma de tal manera que de repente luce como una persona completamente diferente, porque la imagen de Dios ahora está haciendo lo que estaba supuesta a hacer. A amar sin condición por amor a Cristo. Padre, gracias por tu mensaje. Gracias porque a través del Evangelio tú nos arraigaste, nos sembraste en la verdad. Pero luego el mundo tiene vientos y mi egocentrismo tiene tendencias. Y los vientos del mundo, y mi tendencia a quererme arrancar yo mismo de donde fui plantado, o de otros como los judaizantes que querían venir y desarraigar, desplantar, si pudiera decir, a los gálatas del terreno donde tú lo habías plantado. Todas esas cosas están ahí afuera. Ayúdanos a luchar contra ellas para la gloria tuya, la exaltación de tu Hijo, y para que se pueda decir que hay una iglesia que entiende lo que implica ser portador de la imagen de Dios y portador del Evangelio y dar testimonio del poder de transformación de dicho Evangelio. Gracias por tu verdad en Cristo Jesús, y su pueblo dice amén. Bendiciones.